Ok, muy bien. Entonces, los voy a escuchar, muchachos. Empezamos por, no sé quién quiere. Bueno, tú estás proyectando tu infografía, Dilene. ¿Qué encontraste de Jeffrey Dahmer? Lo que encontré de Jeffrey Dahmer es que nació en Milwaukee, Wisconsin, del 21 de mayo de 1960 y murió en Portage, Wisconsin, el 28 de noviembre de 1994. Fue conocido como el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. En cuanto a los datos relevantes, nos dice que fue responsable de 17 muertes, entre ellos adultos y menores de edad, que fueron hombres, entre los años 1978 y 1991. Este mismo practicaba la necrofilia y el canibalismo. A diferencia de otros asesinos seriales, eh, Jeffrey no sufrió de ningún maltrato físico o psicológico durante su infancia. De hecho, fue un niño muy amado por sus padres y también le proporcionaban mucha atención y una vida adecuada. En cuanto a sus preferencias sexuales, por ahí entrando en la adolescencia, él se dio cuenta que le atraían los hombres, pero como sentía que muy prohibido para decírselo a sus padres, decidió guardárselo a él mismo. Entonces, con los 10 años, Dahmer caminaba en la carretera en busca de animales arrollados, los llevaba al patio y los abría desde adentro para ver cómo eran su fisonomía por interior. Consumía alcohol y sustancias tóxicas. Eh, tenía en formol varios tipos de insectos cuando tenía esa edad porque tenía mucho, primero se empezó a interesar con lo que eran los animales y en su aspecto de cómo eran por dentro. Estudió un semestre de la universidad y posteriormente, por lo mismo que como consumía mucho alcohol y las drogas, su padre le sugirió que entrara al ejército, a lo que entró, pero no duró mucho tiempo. Tuvo un rango de sargento. Dentro de sus características de personalidad, nos dice que desde niño fue bastante extrovertido y tenía una gran vitalidad, pero al entrar a la adolescencia su personalidad se vio afectada, o sea, se hizo muy introvertido, extravagante y sus compañeros lo denominaban como raro. De hecho, en un diagnóstico que le hicieron, detectaron que su personalidad era peligrosa y antisocial. Tenía las características típicas de un asesino en serie, pero no tuvo ningún episodio violento durante su niñez. Dentro de la adolescencia, pues podemos ver que sí se destacó mucho su conducta. Sus crímenes que cometió fue abuso a menores, asesinato, conducta indecente, intoxicación pública, conducta disuasiva y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Nos dice que dentro del arresto, los oficiales, más que nada el último de sus víctimas, logró huir del departamento y iba esposada, entonces lo que llamó la atención a los policías y estos mismos llegaron a revisar, pero nos dicen que al entrar al departamento pues se sentía ese olor a muerte, a descomposición del cuerpo. Revisaron la habitación y descubrieron que había varias fotografías de cadáveres, restos humanos, una cabeza en el congelador y de hecho hasta genitales de sus víctimas. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Admitió haber practicado el canibalismo y de hecho también haber consumido la sangre de sus víctimas. De hecho, también nos dice que los vixes de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellas que se considera como hermosos y a quienes que no podía perder. Le contó a la policía que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. También declaró que las 3 cabezas halladas en el refrigerador y en el congelador estaban con la carne intacta y pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Ok, muy bien, Adilene. Excelente participación. ¿Vas a agregar algo más?
Sí, profe, de hecho, en un documental que vi, comentaron que dentro de su cuarto encontraron un tambo grande, donde guardaba los cuerpos de sus víctimas con una sustancia no me acuerdo cómo se llamaba la sustancia, para mantenerlos ahí. Entonces la policía no podía detectar ese olor que se emanaba porque era muy raro, pues, o sea, combinaba con la sustancia y con la descomposición del cuerpo. Eso es todo, profe. Ok, muy bien, Adilene. Excelente participación. ¿Puedes deslizar tu infografía para ver el siguiente contenido? Sí, profe. Muy bien, Adilene. Aquí vemos en la infografía de su compañera, ella resumió su información en una infografía, todas las características de este asesino en serie, Jeffrey Dahmer. ¿Y cuáles eran sus crímenes? Nos dice que era abuso de menores, asesinato, conducta indecente, intoxicación pública, conducta disociativa y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Entonces Jeffrey Dahmer, por todos los crímenes que comete, fue condenado a 15 cadenas perpetuas, pero no lo cumple porque fue asesinado en la prisión de la misma manera en que asesinó a su primera víctima. Entonces, estos son algunos de los datos más relevantes. Me parece que Anet oprimió la opción de levantar la mano. ¿Querías comentar algo, Anet? No, es que no sé por qué aquí en Skype me cuesta mucho aplazar los botones. En esta aplicación no tengo ni idea por qué. Por eso presioné y no lo podía quitar. Ok, está bien, Anet, no te preocupes. Si alguno de ustedes quiere participar, aquí sí tenemos la opción de levantar la mano para no interrumpir a su compañero, igual de reaccionar y vienen otras opciones como compartir pantalla o grabar pantalla. En este caso yo ya estoy grabando la pantalla para que el video pues se lo comparta al final de la clase por si quieren repasar algo de lo del día de hoy. Entonces, Alondra, gracias a Dilene. Alondra, ¿puedes proyectar tu infografía, por favor? Sí, profe. ¿Sí se ve? Sí, sí se alcanza a ver. Adelante. Ok. Uy. Bueno, Jeffrey Dahmer fue conocido como el carnicero. Tenemos que su nombre real era Jeffrey Lionel Dahmer, que nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Su familia era de clase media. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flynn. Se dice que a diferencia de otros asesinos seriales, como normalmente se conoce que vienen de una familia inestable y problemas, esta persona resulta que no sufrió ningún maltrato físico ni psicológico en su infancia. Fue completamente normal. Eh, como había mencionado mi compañera Dilene, fue amado por sus padres, quienes se encargaron de proporcionarle todo lo posible de manera adecuada, una educación y una vida social.
Como podemos ver, ahí tenemos a lo que es Jeffrey del lado izquierdo, su padre, su madre y su hermano menor. Nos menciona que fue justo después de acabar sus estudios en la secundaria cuando empezó a cometer sus crímenes. Mencionaba que, de hecho, vi una película llamada mi amigo Dahmer, perdón, que nos habla sobre su vida durante su adolescencia. De hecho, en esta etapa de su vida podemos, bueno, al menos en la película pude observar el comportamiento que él realizaba, que llevaba a cabo, y justamente, de hecho, de parte de atrás de su casa, mencionaba la película, que tenía un pequeño laboratorio. En ese laboratorio es donde cometía sus actos con animales, donde los disolvían en ácido y donde tenía ciertas colecciones, por decirlo así, de huesos. Su padre era trabajaba en un laboratorio, no recuerdo muy bien de qué. La cosa es que su padre buscaba que él fuera más sociable, que no estuviera tan retraído y no se mantuviera tanto en ese lugar. Después de cometer todos sus crímenes, nos menciona que fue detenido por la policía en junio de 1991 y dice que confesó haber abusado sexualmente, matado y descuartizado a 17 hombres. El jurado dictó su veredicto de 15 cadenas perpetuas que cumpliría en la Columbia Correctional Institute, donde fue asesinado en noviembre de 1994 de forma violenta por otro peso. Tenemos que sus crímenes fueron en total 17, pero la primera víctima de Dahmer fue en el verano de 1978. Se llamaba Stephen Hinks. El segundo joven fue Steve Tuing y la tercera víctima fue James Doctor, quien tenía 14 años de edad. Y como podemos leer, su asesino fue responsable de 17 muertes menores entre 1978 y 1971. Del lado izquierdo podemos ver una foto real de su muerte, donde un preso lo asesinó me parece que fue con una pesa, de la misma forma que cometió su primer asesinato. Y del lado derecho podemos ver que es el apartamento donde vivía y cometía todos sus actos atroces. Tenemos como características personales que, como ya se había mencionado, él venía de una familia amorosa y dice que de niño era bastante extrovertido y con mucha vitalidad. Sin embargo, una vez que creció, se mostró más tímido y cerrado. Y durante su juicio, muchos psiquiatras diagnosticaron que tenía desorden de personalidad disocial, que dice que era básicamente un patrón de indiferencia hacia los derechos de otros y la violación de los mismos. Y eso sería todo, profe. Muy bien, Alondra, excelente también tu participación. Me agrada el hecho de que ustedes toman la iniciativa, me presentan la información no solamente de copiar y pegar en un formato de Word. Hubieron personas que me hicieron cuadros sinópticos, creo que fue Diana Violeta. Si quieres, también puedes proyectarlo, Diana. ¿Quieres participar? Profe, Mande. bueno, no sé si sea la única, pero yo no he visto las infografías de mis compañeras que han presentado. ¿No la logras ver? ¿No la lograste visualizar? No, ninguna. Ok, ¿cuál es tu nombre? Profe, yo también no logro ver lo que presentan. Yo, profe. Lali. Ok, ¿alguien más presentó este problema? Porque yo sí logré observar la proyección de sus compañeras. Yo tampoco las vi, profe. Yo sí las vi, profe, normal. Ok, ¿eres Alondra? No, Cintia. Cintia, Pablo y Citrali, ¿verdad? Sí, profe.
Ok, no lograron visualizar. Yo estoy conectada a través de mi computadora y a través del teléfono. Tengo dos cuentas proyectadas y en ambas sí logré observar las proyecciones de sus compañeras. No sé, no tendrán desactivado, permítame. Hay una opción que dice desactivar video entrante. ¿No la tienen desactivada esa opción? No, profe, yo sí la tengo activada. Yo también la tengo activada, profe. Ok, desactiven esa opción, porque ahí nos dice que no van a visualizar nada de las proyecciones que se hagan. Entonces, no sé si me logran ver a mí, porque yo sí tengo activa la cámara. No, profe. Tampoco. Ok, yo tengo activa la cámara y sí se debe de ver mi imagen. Entonces, creo que es esa opción que tienen desactivada. Hay tres puntitos, me parece, permítanme. Ok, jóvenes, en la parte de los que están en su teléfono, le van a dar en la opción, hay como un icono donde nos dice la vista en la que quieren ver la proyección de la clase. Entonces ahí le van a dar modo cuadrícula grande para que así me puedan visualizar. Y la activan de esa manera y me avisan, por favor. Está al lado del icono de audio. Dice Criminología quinto A, al lado está el icono y al lado el icono de audio. Ahí le van a dar modo cuadrícula grande. Sí, ya le puse, pero igual, nada más me aparece un cuadrito. Ok, porque está vista de cuadrícula, vista obrador, modo conjunto y cuadrícula grande. Entonces deben de poner cuadrícula grande. A mí ya me permitió, profe. Ok, Cintia, ¿verdad? Sí, profe, de ese rato sí la veía. Ok, Cintia ya pudo. Citrali, ¿tú pudiste? No, profe, solo me aparece un cuadrito. ¿Un cuadrito? Te debe de aparecer uno donde dice vista de... Mande, Pablo. Yo de ese rato sí puse de la opción de cuadrículas grandes y sí la comencé a ver a usted, pero hay otra opción que se llama, creo, para ver a quien presenta o algo así. Y se supone que creo que ahí es donde se deben ver las infografías que están presentando, pero no las logro ver. Solamente en Ok, cuadrículas grandes lo ve a usted. ok, entonces ahorita ya dejaron de proyectar sus compañeras, nada más voy a proyectar el dictamen que vamos a visualizar, permítame. Ok,
¿Logran ver la proyección, jóvenes? Sí, profe, de mi parte sí. Igual de mi parte, sí, profesora. Ok, ¿alguien más? A mí se me puso, profe, que se estaba presentando, pero no puedo ver nada, solo veo blanco. Ahora no la puedo ver ni a usted. Ok, permítame un momento. Vamos a ver. Ok, es como un problema de que te tienes que salir y volver a ingresar para que puedas observar lo que se está proyectando. Ahorita hice eso con el teléfono y ya visualizo que la proyección del dictamen. No sé si a ustedes ya les aparece. No, profe, venía aún no, A mí sí me aparece, profe. y ya me salí, me volví a meter y no, nada. Ok, sí, porque eres tú, Isaac, el Adonai, el que no le aparece, y no sé quién es el otro que no, que decía que no le aparecía la proyección. Es completamente gratis. En Ice Quick es todo lo que necesitas para convertirte en chef profesional. Así que ordena tu set de cocina Serapis Fusion ediciones de lata de cerámica ahora. Llama. Bienvenidos al método clásico. No puedo apagar mi micro. Ok, jóvenes. Entonces, pues vamos a continuar. No sé si logran observarlo. De todos modos, en la grabación, por si logran observarlo, pues ahí va a aparecer en el video, porque pues se nos va a acabar el tiempo, muchachos. Entonces, aquí tenemos un dictamen en materia de criminología. Ok, entonces lo tenemos, un dictamen, este nos dice los logos de la institución, el rubro, el exordio, y empezamos. Se rinde el presente dictamen. Entonces, empezamos acerca de El carnicero de Milwaukee, de Jeffrey Lionel Dahmer. El inicio de un dictamen en materia de criminología clínica, lo primero que se pone son los datos generales del sujeto al que se está, pues, en estudio, el sujeto de estudio, pues, el criminal o el delincuente. En este caso tenemos los datos generales. ¿Quién me ayuda a leer? Yo le ayudo, profesora. Adelante, Jesús. Dice, datos generales.
El presente sujeto al que se le realizó el estudio clínico criminológico responde al nombre de Jeffrey Lionel Dahmer, a quien se le conoce bajo los sobrenombres de El Caníbal de Milwaukee, El Carnicero de Milwaukee y El Monstruo de Milwaukee. Es descendiente de Lionel Dahmer y Josie Annette Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer es del sexo masculino, de 59 años de edad, su estado civil es soltero, nació en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, el 21 de mayo de 1960. Estudió hasta nivel de licenciatura en el ejército norteamericano. Antes de ser detenido, trabajaba como empleado de una fábrica de chocolates de su ciudad. Actualmente reside en el municipio de Milwaukee, Wisconsin. Es de nacionalidad estadounidense, imputado por el delito de homicidio y agresión sexual, condenado a 15 cadenas perpetuas en la prisión de Portage, creo que dice, en el estado de Wisconsin. Muy bien, Jesús, gracias. Entonces, aquí vemos, en datos generales del dictamen, vemos todos los pues datos que de una u otra manera identifican al sujeto de estudio, en este caso al asesino de Milwaukee o Jeffrey Lionel Dahmer. Hablamos de su antropología, hablamos de su edad, a qué se dedica, cuáles son las condiciones en las que vive, cuál es su descendencia o su ascendencia, en este caso sus padres, su estado civil, dónde nació y dónde se encuentra actualmente. Y nos dice también imputado por el delito de homicidio y agresión sexual, condenado a 15 cadenas perpetuas. Es como una breve introducción para conocer rápidamente al sujeto de estudio, al sujeto al que se le está aplicando el dictamen criminológico. Entonces, eso es datos generales. Ahora, seguimos con el dictamen y nos dice que debemos plantear una metodología utilizada. En este caso, hablamos de un método inductivo, método deductivo, método científico, método analítico, método descriptivo y sintético y estadístico. Básicamente son todos los métodos que de una u otra manera permiten que nosotros como criminólogos clínicos apliquemos de una manera fundamentada, de una manera científica, el estudio en cuestión pues al sujeto criminal. Debemos de utilizar métodos, aplicar una metodología, una serie de pasos y un orden específico para lograr el completo análisis del sujeto criminal. En este caso, si yo no hubiera puesto ninguno de estos métodos, en automático mi dictamen o mi informe criminológico está mal, no tiene un fundamento, no tiene una validez porque ni siquiera describo la manera en que realicé este dictamen. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede ayudar a leer donde dice método científico? Yo, profe. Método científico, utilizando cada uno de los pasos de método como la observación del problema planteado y de las respuestas dadas por el entrevistado, incluso la experimentación utilizada a través de la aplicación de los instrumentos criminológicos, hasta llegar a una conclusión específica que ayude al tratamiento que logre la reinserción a la sociedad. Ok, muy bien, así es. Entonces, estamos fundamentando cómo se aplicó el método científico de manera correcta en el estudio de este criminal. Miki, quítate de ahí, vete del otro lado. Miki, no le vayas a faltar el respeto a mi hijada. Entonces, por decir otro ejemplo, método descriptivo, utilizado para brindar una imagen clara acerca de las versiones dadas por Jeffrey Lionel Dahmer y también de su persona, puesto que se da una versión de su apariencia física y su comportamiento, dejando en claro además el tipo de tratamiento específico para el sujeto. Estamos fundamentando de la manera en que utilizamos cada uno de los métodos. Ahora, vamos. Técnicas utilizadas, lo que vimos en criminología clínica. ¿Se acuerdan de los métodos complementarios y los métodos necesarios para el estudio clínico? Pues aquí lo tenemos. Observación. ¿Y qué se hace la explicación? Se utilizó de manera directa a través de la visualización del comportamiento de Jeffrey Dahmer al momento de su entrevista.
Se evaluó su comportamiento, su postura, la forma en que se viste, sus características generales y particulares que ayudan en la recolección de datos relevantes acerca de su persona y de manera indirecta a través de los videos de seguridad de la institución, así como lo que los custodios verifican acerca de su comportamiento dentro de prisión y la relación que lleva con sus compañeros con los que convive. Hacíamos la diferencia entre observación directa y observación indirecta. Directa a través de la entrevista, indirecta a través de computadoras, de cámaras, los custodios que los vigilan. Todo esto pues se aplica y se explica dentro del dictamen para fundamentar para qué nos sirve cada una de estas técnicas utilizadas. Entrevista criminológica fue aplicado con previo consentimiento de Jeffrey Dahmer, un cuestionario semiestructurado donde existen preguntas abiertas, cerradas, que ayudaron a la recolección de datos más importantes. Historia clínica criminológica fue realizada una investigación en orden cronológico que busca constar a través de los datos obtenidos del sujeto Jeffrey Dahmer a través de diferentes especialidades que han intervenido para evaluarlo, con la finalidad de encontrar factores criminógenos que han participado en que el sujeto desembocara en el crimen. Dentro de esta, la entrevista criminológica es la que más números de datos aporta a la investigación. Explicamos para qué nos sirven estas técnicas. Ahora, instrumentos utilizados. Aquí, como criminólogo clínico, vamos a explicar los instrumentos criminológicos que nos sirven para posteriormente brindar un pronóstico. Ya tenemos la segunda parte del dictamen criminológico. En este dictamen, en este informe, damos un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Entonces, HCR20, recuerden, un dictamen, en algún momento tal vez ustedes van a ser jueces, van a ser defensores públicos, abogados, y tienen que aprender a leer este tipo de dictámenes que a ustedes les van a hacer llegar. Es por eso que nosotros como criminólogos debemos de explicar cada uno de los métodos y de las técnicas utilizadas en nuestros dictámenes. Aquí, por ejemplo, tenemos el HCR20. Les pregunto, ¿ustedes saben qué es eso, el HCR20? No, profesora. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, ustedes desconocen de este punto, de este aspecto. Y yo como criminóloga clínica, ¿qué es lo que debo de realizar? Debo de dar una explicación para que la persona que lea este dictamen sepa lo que estoy haciendo. Entonces, aquí le puse, se conoce al español como valoración de riesgo de comportamiento violento. Es una lista de preguntas o ítems que busca medir el riesgo de futuros comportamientos violentos a través de la evaluación de los hechos ya cometidos. Fue aplicado a través de la observación del comportamiento y las conductas del sujeto evaluado con la finalidad de medir el riesgo de reincidencia de este tipo de comportamientos. Ahí ya expliqué, el sujeto o la persona que lea este dictamen va a entender para qué sirve o qué es el instrumento que apliqué. Ahora, tenemos otros instrumentos, PSLR, y nos dice, se conoce en español como la escala de evaluación de la psicopatía. Tiene como finalidad evaluar la presencia de psicopatía en adultos con un historial delictivo o violento. Es un tipo de entrevista semiestructurado. Permítanme un momento, jóvenes. Ok, nos dice, es un tipo de entrevista semiestructurado que busca evaluar cierto tipo de conducta y emociones presentes en el sujeto que están relacionados con la presencia de psicopatía. De igual forma, se utilizó este instrumento evaluando los comportamientos y hechos cometidos por el sujeto evaluado para valorar si tiene o no psicopatía. Luego tenemos el SBR20. Básicamente es la guía de valoración de riesgo de violencia sexual. Jeffrey Dahmer cometía actos sexuales contra sus víctimas y por eso también se aplica este instrumento. Y luego vamos a apariencia física. Aquí tenemos la primera ciencia criminológica, antropología criminológica. Aquí hablamos de su apariencia física, cuánto mide, cómo está vestido, cómo se ve su apariencia, desaliñado, limpio,
se viste correctamente, tiene tatuajes, todo eso se ve ahí. Estamos aplicando conocimientos antropológicos. Entonces nos dice que en apariencia física, Jeffrey Lionel Dahmer presenta una apariencia física íntegra. Presenta cada una de sus extremidades corporales sin ausencia de ninguna de ellas. Es alineado, es aseado, arreglado, dispuesto en su apariencia personal, pues pone atención a su apariencia personal, conformada y con buena higiene personal. Asimismo, no presenta ninguna cicatriz, tatuaje o perforación. Estamos dando a conocer cómo es Jeffrey Dahmer. Ahora, antecedentes de conductas antisociales. Aquí se narra todo lo que Jeffrey Dahmer cometió. El sujeto anteriormente mencionado ha cometido múltiples delitos de homicidio, agresión desde los 18 años. Según la versión, menciona que es detenido por múltiples conductas delictivas. Aspecto victimológico, otra ciencia criminológica, la victimología. Aquí vemos cada una de las víctimas que Jeffrey agredió. Aquí nos dicen, las víctimas de Jeffrey Lionel Dahmer eran personas del sexo masculino de entre 12 y 30 años de edad, con un nivel socioeconómico bajo, a las cuales abordaban antros, discotecas y calles de la ciudad de Milwaukee. Y posterior a esto se los llevaba a un hotel o a su casa para agredirlas físicamente. De esto nos habla el aspecto victimológico. La victimología nos da estas características particulares de las víctimas de este asesino en serie. Ahora, aquí tenemos la primera fase del área de la criminología clínica, el diagnóstico. ¿Quién me ayuda a leer, jóvenes? El primer párrafo. Yo Ok. creo que lo ayudo, si Adelante. gusta. Sí, está bien. Sí, nada más que si de repente no lo digo bien, es que no se alcanza a ver bien. Sí se ve, pero está muy chiquito el recuadro. Creo que lo tengo muy chiquito el recuadro. Ahí está bien, profe. Dice, el sujeto entrevistado que responde al nombre de Jeffrey Lionel Dahmer, de 59 años de edad, de nacionalidad estadounidense, presenta como factores de riesgo individual el temperamento, carácter, personalidad, apatía, extroversión, retraimiento social, abandono familiar, fetiches y parafilias, dice ahí, profesora, parafilias, orientación sexual, soledad, interés en la anatomía humana, alcoholismo, drogadicción, irresponsabilidad como factores de riesgo familiares, la separación de los padres, falta de comunicación familiar, familia desintegrada, discusiones, falta de vigilancia por las figuras de autoridad, desinterés familiar, falta de muestras de cariño y apoyo, y como factores de riesgo socioeducativos, abandono escolar, falta de amigos, exclusión social, conducta disruptiva, poca empatía hacia sus personas, discriminación, régimen disciplinario en el ejército, además de los factores de riesgo socioeconómicos, desempleo, suficientes recursos para consumir alcohol, drogas, tabaco, ambiente lleno de bares y discotecas, ciudad sin vigilancia. Ok, muy bien. Gracias, Jesús. Efectivamente, aquí en el diagnóstico damos a conocer todos esos factores que incidieron en que se cometiera la conducta criminal. Hablamos entonces de que intervienen todas las ciencias criminológicas que yo les mencionaba: antropología criminológica, biología criminológica, psicología criminológica, criminalística, victimología, todas las ciencias que en un inicio nosotros empezamos a evaluar, aquí en el diagnóstico se aplican. Dividimos en 3 estos factores. Aquí queda consideración de la persona o del criminólogo. Yo lo hice en 3 formas: factor de riesgo individual, familiar, socioeducativo y socioeconómico. Así dividí los factores de riesgo. Por el contrario, aquí teníamos los factores de protección. Los factores, como mencionaba en la teoría de la contención, esos factores que van a inhibir que una persona cometa una conducta antisocial. Por ejemplo, miedo a las figuras de autoridad, sumisión, inteligente, educado, ausencia de agresividad, respetuoso. Son esos que van a cuidar o van a evitar el delito. Socioeducativos, educación terminada, régimen disciplinario, educación adecuada a sus intereses.
socioeconómicos, empleos adecuados, buena economía, no padecía de ninguna carencia, religión, valores adecuados implementadas. Aquí empezamos. ¿Cómo empieza la conducta de Jeffrey Dahmer a manifestarse de manera violenta contra los demás? Como causa criminógena, es decir, la que dio origen a que empezara a cometer una conducta criminal, se determina que es el abandono familiar. Él venía de una familia estructurada, de una familia donde estaba todo bien, le daban el amor, el cariño y la atención, y cuando es adolescente, ¿qué es lo que pasa? Se separa, su papá llega con otra mujer, tiene otra esposa, él queda abandonado y su mamá enferma. Entonces Jeffrey Dahmer ahí como que pasa un choque y es lo que empieza a desencadenar la conducta delictiva, aunado a que ella tenía factores como la violencia que ejercía contra animales, el interés por la anatomía y todas esas fantasías y parafilias que se desarrollaban en su psique. Entonces aquí se empieza a ver todo lo que vemos en criminología, el umbral criminal, el paso al acto, la motivación, el nivel de riesgo que presenta Jeffrey, que sería la peligrosidad. Ahora vamos al pronóstico. Como les había mencionado, el pronóstico se va a visualizar a través de los factores o los instrumentos criminológicos que aplicamos. Entonces aquí tenemos, de acuerdo al instrumento HCR20, se determina que Jeffrey Dahmer tiene probabilidades altas de riesgo de presentar comportamientos violentos, debido a que presenta 25 ítems de 40, saliendo con una valoración final alta. Los instrumentos nos brindan qué tanta probabilidad hay de que vuelva a reincidir. Ahora, aquí se explica cada ítem, cómo respondió el sujeto. Ahora, el PCLR nos dice, para determinar, se aplicó la prueba PCLR. De acuerdo a este instrumento, se determina que Jeffrey Dahmer tiene una probabilidad alta de riesgo de reincidir en conductas antisociales, puesto que presenta psicopatía, ya que obtuvo una escala de 30 puntos en el instrumento. Se sigue especificando cada ítem, por qué se consideró de esa manera, y seguimos con el último, el SBR20, y dice, de acuerdo al instrumento se determina que Jeffrey Dahmer tiene probabilidades altas de reincidir, porque tuvo una puntuación de 13 puntos, saliendo con una valoración final alta. En los tres instrumentos que se aplicaron, Jeffrey Dahmer tiene probabilidades altas. Por ende, necesita un tratamiento para que no vuelva a reincidir en la misma conducta criminal. Entonces, ahora ya tenemos el pronóstico, pero también necesitamos un tratamiento. El tratamiento en criminología se divide en tres: individual, grupal y colectivo. Te escucho, Isaac. Es que no, yo y otros compañeros queríamos ver la posibilidad de si no podíamos cambiar de plataforma, no nos... Ok, Isaac me menciona que si podríamos cambiar de plataforma. Sí, jóvenes, estoy viendo que tienen muchos problemas para iniciar. Nada más terminamos esta clase y pues si gustan y volvemos a Google Meet, pero en esta cuestión pues ya no podría grabar las clases, por lo que ahí ya voy a pedir un poquito más de disposición de ustedes para poder ingresar a las clases. En caso de que no pudieran, pues ya sería pedir los apuntes con sus compañeros. Yo empecé con esto de cambiar de plataforma a Skype, porque esta nos permite grabar y yo les iba a subir las clases, pero en Google Meet pues no nos permite hacer eso. Entonces sería a través de esa plataforma, o si tienen alguna otra plataforma ustedes, con gusto me pueden decir y la probamos. Profe, de mi parte, sí, creo que estaría bien cambiar la plataforma porque igual, pues, falla muchas veces, por ejemplo, con el audio o con al intentar la llamada, o al menos a mí con la vista no veo lo que proyecta. Ok, está bien. Entonces, pues sí, ustedes me dicen, ¿volvemos a Google Meet? Sí, profe. Ok, Google Meet. Entonces regresaríamos a esa plataforma
Solamente que ahí, como ya les mencioné, ustedes piden los apuntes en caso de que no se pudieron conectar, le pedirían los apuntes pues a sus compañeros, porque ahí ya no puedo grabar. Tengo que utilizar el formato de grabación de mi computadora y pues como que me traba el audio y el video, por eso es que no podría grabar. Ahí ya sería pedir las anotaciones y yo les voy a mandar las diapositivas al grupo, como veníamos trabajando anteriormente. Entonces, pues para el día miércoles, pues ya volveríamos a Google Meet. De todos modos, si alguno de ustedes tiene alguna otra plataforma, con gusto la puede decir y ya entre ustedes se ponen de acuerdo. No sé si organizan una sesión ustedes, si me mandan alguna solicitud para organizarla, no sé, la que ustedes gusten y ya pues empezaríamos con otra plataforma. Si no, pues nos quedamos con Google Meet. Entonces ya me avisan ustedes y pues respecto al dictamen, pues aquí ya llegaríamos, porque ya acabó la clase, llegaríamos a un tratamiento individual, grupal y colectivo dentro del sistema penitenciario. Paciencia, tolerancia, respeto hacia las personas, trabajo en equipo, todo eso, y se empieza a dar como unas indicaciones de la manera en que se deben de aplicar estos tratamientos. Ok, y pues eso sería todo. Aquí ya es la conclusión y al último los anexos. Se pone la ficha de identificación, sus fotos, si presenta unos tatuajes, datos médicos. Esta es la entrevista clínica criminológica. Se habla de datos educativos, datos familiares, por decir en datos educativos, nivel escolar, conducta como alumno, dificultad de aprendizaje, hiperactividad, problemas de autoridad, si respetaba la autoridad, acoso escolar, víctima de bullying, alumno organizado, todo se le pregunta y puede servir para dar una explicación del crimen. Aquí tenemos, se tiene que firmar, el sujeto a estudio debe de firmar el dictamen dando su consentimiento de que sí se le aplicaran las entrevistas y los instrumentos realizados. Y aquí tenemos, estos son los instrumentos clínicos criminológicos, firma del criminólogo y cada uno de los 3 instrumentos aplicados. Y así es como se integra el dictamen en criminología clínica. El presente informe criminológico se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. Respetuosamente, licenciada Isis Samantha López Ruiz y firma. Esa es la validez. Entonces, pues, eso sería todo, muchachos. Entonces, nada más me comentan en el grupo de WhatsApp, volvemos a Google Meet y todos, por favor, para que así yo sepa que todos están de acuerdo en esa situación y ya nos volvemos el día miércoles a la plataforma de Google Meet. Pues sería todo, jóvenes. Pues no nos funciona esta plataforma, está un poco lenta, veo que muchos se salen, vuelven a ingresar, se salen y vuelven a ingresar. Algunos no podían ver la proyección. Entonces, pues sería todo, muchachos. Nos vemos el día miércoles. Les voy a dejar una actividad. Es un mapa conceptual para el día miércoles acerca de la criminología crítica. Ahorita voy a hacer la asignación y les va a llegar a ustedes, por favor. ¿Me van a Gracias, profe. Sí, y mil disculpas de verdad. ¿Nos enviará este documento, profe? Si gustan, se los envío. Sí, profe, para poder verlo bien, profesora. Sí, nada más les comento. Sí, este profe. dictamen es nada más, no es real, es un dictamen de cuestión educativa. Solamente es como un ejemplo. Porque pues Jeffrey Dahmer ya falleció hace mucho, entonces yo se los mando y ya lo checan ustedes. Entonces, pues sería todo, muchachos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, profe, gracias.